el agua hasta que se igualen las concentraciones y entonces se llega nuevamente al equilibrio osmolar. Sin embargo, vean que esta célula ya tiene más volumen que la célula original. ¿Por qué? Pues porque penetró agua. ¿Sí? ¿Qué va a suceder si nosotros tenemos aumento de la osmolaridad en el espacio extracelular? ¿Cómo sucede en la deshidratación hipernatrémica? Bueno, tenemos más osmoles afuera de la célula, caso espacio tanto intravascular como extracelular, intersticial hablamos. Vemos que tienen muchos más osmoles afuera. No pueden entrar estos iones para ejercer un efecto osmótico dentro de la célula porque esta célula es impermeable a los iones. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que salir agua. El agua puede salir libremente a través de la membrana celular. Sale el agua con la finalidad de diluir el espacio extracelular, llegar a la misma concentración que tiene adentro de la célula. Y en este mecanismo de salida de líquido, la célula se deshidrata y va a quedar un poco más pequeño su volumen por deshidratación celular. Así se presentan los niños con una deshidratación hipernatrémica un tanto importante. En el cuerpo tenemos un sistema de 3 compartimientos: el líquido intracelular, líquido intersticial, forma parte del extracelular, y el líquido intravascular, que también forma parte del líquido extracelular. Nosotros hacemos una determinación cuando llega el niño. Aquí en sangre se centrifuga y en el suero vemos que hay hipernatremia. Eso quiere decir que hay demasiados moles, demasiados elementos iónicos afuera de la célula, y entonces la célula, como un mecanismo para llegar al equilibrio osmolar, saca líquido. Y entonces empieza a diluir el líquido extracelular y por lo tanto intravascular. Pero en el cerebro no sucede eso. El cerebro, para evitar una deshidratación celular, tiene un mecanismo de compensación en el que, dependiendo de la velocidad de instalación de la hipernatremia, se activarán estos mecanismos de protección. Me refiero a que si fuera muy rápido la instalación de la hipernatremia, por ejemplo, le pasamos involuntariamente una carga de sodio, entonces no da tiempo, digo, el niño va a quedar con hipernatremia en unos cuantos minutos, pero no da tiempo a que haya un mecanismo de protección cerebral. Sin embargo, en la hipernatremia asociada a una lactancia materna no exitosa, como sucede cada vez más a menudo, entonces se va instalando gradualmente la hipernatremia y estas células neuronales van creando osmoles idiógenos. ¿Qué quiere decir osmoles idiógenos? Que de cadenas de proteínas se van partiendo y cada pedacito de proteínas, cada pedacito peptídico, cada cadena peptídica va a ejercer un efecto osmótico individual. Por lo tanto, se va a multiplicar los elementos osmóticos dentro de la neurona, y con esto vamos a evitar que salga líquido y por lo tanto lleve a cabo una deshidratación cerebral. Entonces, así se presenta el niño con deshidratación intracelular, con un espacio extracelular, incluyendo el intravascular, que se va a mantener un poquito a costa del líquido que salió de la célula y va a mantener durante más tiempo un volumen circulando, y por lo tanto los niños podrían no morir con una deshidratación del 15 o del 20%, del 25%, como sucedería con una deshidratación isonatrémica. Los niños van a mantener ese volumen circulante a costa de intracelular. Y las neuronas van a tener un volumen normal. ¿Qué sucede si yo quiero hacer una corrección e introduzco líquidos intravenosos hiposmolares rápido? Porque la lógica me dice, si yo tengo aquí un sodio demasiado elevado, 168 por ejemplo,
Voy a pasarle soluciones hipotónicas para diluir este sodio, para diluirlo rápidamente. Entonces, efectivamente, se va a llevar a cabo una rehidratación celular más o menos rápida. Sin embargo, la neurona que no tenía deshidratación celular, como les diógenos, entonces va a llevarse a un edema cerebral por el conjunto de todas las neuronas. Por supuesto, no queremos nosotros provocar con un tratamiento de soluciones hipotónicas un edema cerebral. ¿Qué complicaciones cerebrales tienen los niños con hipernatremia? Bueno, hay debido a osmolaridad o debido a un tratamiento inadecuado. Debido a hiperosmolaridad, pues no es culpa del médico. El niño ya llegó con hiperosmolaridad y va a haber una deshidratación, por supuesto. Va a haber una hemorragia o puede haber una hemorragia cerebral. Puede haber trombosis, puede haber un daño neuronal, puede haber la muerte. La deshidratación y la instalación de la hipernatremia es lenta, no se lleva a cabo. Ahora, si nosotros damos un tratamiento inadecuado con una corrección rápida, por lo tanto, ingreso de líquido a las células del cuerpo, a todas, pero incluyendo las células del cerebro que no estaban deshidratadas, entonces lo vamos a llevar a un edema cerebral. Puede haber mielinolisis pontina, también puede haber la muerte. Estas complicaciones son graves, las dos pueden terminar en la muerte. Sin embargo, esta no es responsabilidad del médico, el niño llegó así, pero esta sí es responsabilidad del médico si hace un tratamiento inadecuado. Entonces tenemos una premisa para iniciar el tratamiento, la corrección de agua, de la deshidratación, de sodio, de la hipernatremia. Por lo tanto, de la osmolaridad secundaria a la hipernatremia debe ser gradual. Y debemos de tener estos objetivos en mente para tratamiento de deshidratación hipernatremia. Primero, restablecer la volemia. Muchos niños llegan en estado de choque, entonces nos urge restablecer la volemia. ¿Por qué? Porque si no el niño va a estar chocado y puede morir. Determinar cuál es la tasa de disminución de sodio, que vamos a ver en un momento. Calcular el tiempo y el volumen de corrección de agua, que va en forma secundaria a la tasa de sodio deseada, pero muy importantemente proteger al. ¿Cuál es nuestro plan de tratamiento? Bueno, pues primero evaluar la deshidratación. Primero tenemos que empezar por saber qué tan deshidratado está el niño. Dos, tratamiento del choque si lo hay, como en el caso clínico que mostramos, el niño llegó con choque y se le pasó una carga rápida. Y tres, cálculo de soluciones para las siguientes 24 horas. En este cálculo de soluciones hacemos tres pasos. A, agua libre necesaria. Tenemos que calcular el agua libre necesaria para disminuir el sodio, lo que nosotros deseamos. Agua pura, agua libre es agua pura, que va a diluir el sodio. ¿Cuánto necesitamos para hacerlo de forma segura? Para disminuir el sodio, solo lo que nosotros deseamos que disminuya. ¿Ve? Volumen de soluciones. ¿Cuántas soluciones vamos a pasar en las siguientes 24 horas? Y C, concentración de sodio. Esto suele ser lo más importante, junto con el agua libre, y lo vamos a calcular en un momento. Bueno, uno, evaluamos la deshidratación. Cuando nos llegan niños lactantes, preescolares con deshidratación, es relativamente fácil hacer un cálculo de una deshidratación del 5, 10%, de una leve, moderada o severa si el niño ya ha chocado. Pero en el recién nacido no es tan fácil. Muchos recién nacidos tienen la fontanela deprimida en forma normal, sin estar deshidratados, y la mucosa oral no necesariamente tiene que estar pero con tanta saliva como lo está a otras edades. Es poco precisa y la clínica y nos podríamos equivocar. A otras edades es difícil que tengamos un peso previo a la deshidratación, ¿sí? Sin embargo,
En el caso del recién nacido, tenemos por lo menos el peso del nacimiento. Y si el niño tiene pocos días de nacido, por ejemplo, está en la primera semana, en la segunda semana de vida, podríamos tomarlo como un peso previo, calcular qué tan importante fue esta deshidratación. ¿Bien? Aquí tenemos una gráfica donde nos indican cuál es la pérdida de peso normal en niños amamantados. El 0 es el peso con el que nació. En el eje de las abscisas tenemos los días de vida. O sea, el tiempo está hacia acá. Y aquí son los cambios en el peso relativo. 5, 10, 15, 20% de aumento de peso y menos 5, menos 10, menos 35 de pérdida de peso. Entonces, la mayor parte de los niños tienen este peso. Bueno, los niños tienen este peso al nacimiento porque es el peso de referencia, pero la mayoría van a bajar. Eso es una pérdida fisiológica de agua. Entonces, tenemos aquí la mediana, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, menos una desviación estándar y menos dos desviaciones estándar. Los niños pierden peso y aquí lo tenemos graficado más o menos a partir de los 2 días, 3 días. Y más o menos, la mediana, la mitad de los niños al día 8 ya recuperaron el peso al nacer. Mediana, peso al nacer. Aquí piden día 8. Y alguna parte lo recupera posteriormente, ¿no? Por ejemplo, estos niños pues, ya tienen una ganancia del 15% de peso al día 11, estos niños del 10%. Más o menos se considera que la pérdida fisiológica es del 10%, por esta otra línea de referencia en menos 10, era lo normal. La mayoría de los niños, vean, que están dentro de este rango de pérdida de peso del 10%. Muy poquititos están perdiendo, a lo mejor entre menos 2 y menos 2.5 desviaciones estándar, están perdiendo un poquito más del 10% de peso. Bueno, esto sería lo fisiológico. Y estos puntos negros son la pérdida de peso de los niños que llegaron a un hospital o este trabajo con deshidratación hipernatremia. Pueden ver que quitando estos puntos, pocos puntos que están en el rango fisiológico, la mayoría de los niños con deshidratación hipernatrémica o con hipernatremia tuvieron una pérdida de peso más allá de lo fisiológico. Perdieron más allá del 10%, incluso algunos 30% y no lo habían recuperado al momento de su presentación. Bueno, así pudimos podemos hacer la evaluación de la deshidratación. Hay que tratar el choque, idealmente con una carga rápida, con una solución salina a una concentración de sodio 20 miliequivalentes menos del sodio sérico con el que llegó el niño. Sin embargo, sabemos que cuando llega el niño, y sobre todo el niño llega con un estado de choque, no podemos esperar los resultados del sodio sérico y entonces vamos a utilizar la solución fisiológica para esta carga rápida. Eso lo sabemos. 3, cálculo de solución. Pasamos una o dos cargas, las que sean necesarias, para que el niño pueda salir de un estado de choque. Va a seguir deshidratado, pero ya no nos interesa. Entonces pasamos al punto 3, cálculo de las soluciones, y las soluciones quedamos que las vamos a hacer en 3 pasos. A, agua libre; B, volumen de soluciones; y C, concentración de sodio. Quiero hablarles del concepto de agua libre. Yo he hablado varias veces, bueno, de calcular el agua libre. Si tenemos un niño con un sodio sérico de 150, entonces tenemos toda esta barra de líquido con sodio. Si yo le paso a este niño
soluciones con sodio a 150, o sea, igualito que lo que tiene el plasma, no hay un líquido disponible para entrar a la célula porque todo este sodio, estos 150 miliequivalentes de sodio, van a ejercer un efecto osmótico que va a mantener el sodio, perdón, el líquido en el espacio intravascular. ¿Sí? Mismo sodio, no hay movimiento neto de agua. Pero si yo le pongo una solución con 75 miliequivalentes por litro de sodio, entonces solamente estos iones de sodio van a ejercer un efecto osmótico para mantener el líquido, todo este líquido, independientemente de cuánto sea este líquido. La mitad se va a mantener en el espacio intravascular, pero la otra mitad no tiene este efecto osmótico que lo detenga fuera de la célula y va a hacer posible que se desplace este líquido, este volumen, no importa cuánto es, todo este volumen, la mitad del volumen que lo estoy poniendo, va a poder entrar a la célula. A lo mejor esto es suficiente para diluir, a lo mejor no es suficiente. Yo pongo soluciones a 50 miliequivalentes por litro, entonces 2/3 partes de mis soluciones van a ser agua disponible para entrar a la célula y para quedarse afuera. Pero solamente 1/3 parte va a ejercer ese efecto osmótico. Y así, esta es una solución medio normal, un tercio normal, un cuarto normal, un quinto normal. Y aquí están los diferentes miliequivalentes por litro, o sea, las soluciones de las concentraciones de esta solución. Este es el concepto de agua libre. Esto blanco es el agua libre disponible para movilizarse a uno u otro lado de la membrana. ¿Sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la concentración de osmoles que tengamos a uno y a otro lado. Entonces, vamos a calcular el agua libre. El agua libre es con esta fórmula. La fórmula nos va a decir cuánta agua se necesita para disminuir el sodio sérico. Va a estar dado en litros por kilo de peso del niño. Litros de agua que necesito cada kilo de peso del niño. Y la fórmula dice el sodio actual, o sea, el sodio del niño, menos el sodio deseado por el factor de distribución dividido entre el sodio sérico. Sodio sérico es el actual, este y este van. Si yo quiero calcular cuánta agua pura necesito para disminuir 1 miliequivalente por litro de sodio, o sea, de 168 a 167, entonces, estos valores, yo quiero hacerlo con 1 miliequivalente, nada más, como ejemplo. Entonces, el niño tiene 168 menos, quiero llegar a 167 para que baje 1, es igual a 1. Entonces, todo este paréntesis yo le puedo sustituir por 1. 1 por el factor entre el sodio cero. El agua, la proporción de agua de un recién nacido a términos de 0.75. El 75% del peso del niño es agua. Y el 25% son solubles no líquidos. Pero esto es en un niño que no se deshidrató. En un niño que se deshidrató, pues ya no tiene el 75% de agua, ya tiene menos, porque todo lo que perdió es agua. Entonces, para este factor de distribución, a la proporción de agua que tiene un recién nacido, le vamos a restar el porcentaje por la proporción de deshidratación. Nos vamos a manejar con el ejemplo que vimos en el caso clínico del inicio. Un 75 es el contenido de agua de un niño menos la proporción de deshidratación. Vamos a ver cuánto perdió este niño por el peso entre el sodio sérico. Entonces, despejando, y vamos a pasar litros a mililitros, y entonces lo multiplico a este lado de la igualdad por 1000, y el peso también lo paso. Entonces, y lo demás se mantiene, ¿no? Entonces, ¿cuántos mililitros necesito? Ya no van a ser litros por kilo. ¿Cuántos mililitros necesito?
peso ya está contemplado acá. Para diluirle 1 miliequivalente por litro a este niño, bueno, si se acuerdan el peso que tuvo el niño al nacimiento, 1800 menos el peso con el que llegó, y tuvo le estamos calculando una deshidratación del 29%. Entonces, a la proporción de agua que tiene un recién nacido a término bien hidratado, le restamos lo que este niño perdió, que es 0.29. Y lo demás lo dejamos igual, por 1000, por el peso del niño. El peso del niño van a ser 2900. Vamos a considerar el peso que tendría que tener el niño o el peso al nacimiento en su defecto, porque si no, si consideramos el peso actual, pues entonces el peso del niño es hidratado. Y lo que queremos llevarlo a una hidratación normal. Entonces sustituimos todo esto y lo dividimos entre 168, que es el sodio estérico actual, y todo esto primero se resuelve el paréntesis, por 1000 por 2.9, nos sale 7.9 mililitros. ¿Qué quiere decir 7.9 mililitros? Que si yo le pongo a este niño, le inyecto, no lo voy a hacer como agua pura, pero si yo le inyectara agua pura, 7.9 mililitros, el niño, después de este líquido, tendría 167 miliequivalentes de sodio. ¿Por qué 167? Porque yo hice el cálculo para bajarlo de 168 a 167, o sea, solo un miliequivalente, ¿sí? Entonces, pasándole 7.9 mililitros de agua pura, el niño le va a bajar el sodio a 167. Así fue mi premisa. Ahora, sabemos por estudios que el niño no le debemos de corregir el sodio, no se lo debemos de disminuir más allá de medio miliequivalente por litro por hora, porque se asocia a complicaciones. Esto lo dicen muchísimos libros. 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Entonces, si yo quiero que el niño disminuya a esta velocidad de corrección, ahora yo voy a hacer mis operaciones para calcular el líquidos en 24 horas. Entonces, en 24 horas, a esta velocidad, yo le voy a bajar 12 mililitros por litro para respetar esta premisa. Entonces, en mi operación anterior, con 7.9, diluíamos el sodio 1 miliequivalente. Entonces, multiplico 7.9 por 12, pero si por 12, para poder disminuir 12 miliequivalentes por litro. Ya no quiero disminuir 1, quiero disminuir 12. Entonces, 7.9 por 12 miliequivalentes que quiero disminuir son 95. ¿Qué significa este 95? Que si yo a este niño, con este sodio, con este peso previo, con este peso el día de hoy, le paso 95 mililitros de agua pura, su sodio en 24 horas, el sodio va a bajar 12 mililitros por litro para mañana a esta hora. ¿Okay? Eso significa el agua libre. Y con esto terminamos la corrección de la letra A, agua libre necesaria para diluir el sodio. Aquí nos salió 95 mililitros. Ráyenlo, enmárquenlo, sombréenlo de amarillo, encírquenlo. Yo aquí lo estoy enmarcando con amarillito porque voy a regresar a este resultado más adelante. Tiempo de corrección. Si el niño llegó con 168 y yo necesito bajarle medio miliequivalente por hora, en 24 horas le voy a bajar 12 miliequivalentes. Entonces, 168 por menos 12. Para mañana a esta hora yo quiero tener 156. 156 todavía estoy hipernatrémico. Entonces, mañana a esos 126 le voy a hacer un cálculo para disminuir otros 12 miliequivalentes por día. Y entonces, pasado mañana, a esta hora, el niño va a tener 144 miliequivalentes por litro. Prácticamente terminó su hipernatremia. ¿Sí?
Más o menos calculamos hasta 150. Y porque si nos queda en 148, 149, ya no hacemos un... Entonces, ¿qué podemos obtener de esta lámina? Que a este niño que llegó con 168, yo le voy a hacer una corrección para 2 días. ¿Por qué no se lo quiero corregir en 12 horas o en 24 horas? Frecuentemente corregimos las deshidrataciones, porque yo necesito que este niño no baje el sodio más allá de medio miliequivalente por litro. Baja medio miliequivalente por litro, en un día solamente va a poder bajar 12 miliequivalentes. Bueno, letra B, volumen de solución. Si hay anuria, se tienen que calcular las soluciones de requerimiento a pérdidas insensibles más diuresis. Por supuesto, más el cálculo de la pérdida previa, o sea, más la corrección de la deshidratación. Eso ya lo perdió, se lo tenemos que reponer, pero los de requerimiento solo a pérdidas insensibles más diuresis. Ahora, la mayor parte de los niños llegan y todavía tienen diuresis. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen? Con la pérdida previa a corregir, o sea, voy a corregir la deshidratación y además le voy a poner sus líquidos de requerimiento. No calculo los dos, pues entonces me voy a seguir quedando corto y el niño va a... Entonces, este niño tuvo una pérdida de 840 mililitros. Como sabemos, pues con el peso al nacimiento y con el peso actual. Yo simplemente le resto el peso al nacimiento al peso actual y entonces tengo el volumen que perdió el niño. O lo puedo sacar también en porcentaje. Ya habíamos dicho que había perdido un determinado porcentaje de 20%. Entonces, como la corrección de sodio va a ser a 2 días, de 168 a 166 y 156 a 144, también la deshidratación, o sea, la pérdida de agua, la voy a corregir en el mismo tiempo, 2 días. Si el niño perdió 840, pues voy a corregir 420 mililitros el primer día y voy a corregir 420 mililitros el segundo día. Y esto le voy a aumentar su requerimiento. Para los 9 días de vida del niño, yo le voy a calcular líquidos a 150 mililitros por kilo. 50 mililitros por kilo por los 2.9 que debió de pesar el niño, son 435. Y lo sumo, pérdida previa, día, más requerimientos, y me da 850. Este 855, subrayenlo, enmárquenlo, pónganlo en un círculo, sombréenlo de otro color. Yo lo voy a enmarcar en amarillo porque voy a regresar a este volumen más tarde. ¿Sí? Si bien estoy planeando la corrección de sodio y de agua a 48 horas, lo tengo que estar evaluando al niño por lo menos cada 24 horas, porque mañana la corrección no va a ser repetir lo mismo. Este niño ya no tiene la misma pérdida, ni tampoco va a tener el mismo sodio mañana. Entonces, mañana tengo que tomar unos electrolitos, tengo que conocer el valor de sodio sérico mañana y tengo que conocer el peso de mañana y entonces sí, hacer un nuevo cálculo. Letra C. Aquí solicito su atención porque es la parte quizás complicada del cálculo del ABC. Habíamos dicho que este niño requería 855 mililitros para 24 horas. ¿Recuerdan? Ahí está, 850. Eso va a ser el 100% de los líquidos. Va a pasar en 24 horas. De líquidos, de agua, de líquidos. Y habíamos hecho el cálculo en la letra A que el agua libre que yo necesito para que este niño, con este sodio, con este peso al nacimiento y con este grado de deshidratación, diluyera su sodio de 108 a 166. Eran 95 mililitros de agua pura. Me voy a regresar para que vean los valores. Ahí está, 95 mililitros de agua libre o de agua pura. Perfecto.
Entonces, si 855 es el volumen de 24 horas, es mi 100%, esa agua libre de 95 mililitros, ¿qué porcentaje ocupa? ¿Sí? Y por una regla de 3, 95% entre 855, sé que es el 11.1. O sea, de los líquidos que yo le pase a mi niño, el 11.1% debe de ser agua libre. Recuerden las barritas del concepto de agua libre. O sea, el 11% de esto debe estar disponible para pasar de uno a otro lado de la membrana celular. Si esto es el agua libre, entonces lo que resta para el 100, 88.9, es un agua osmóticamente activa. ¿Cómo la voy a hacer osmóticamente activa? Le voy a poner electrolitos, le voy a poner sodio que impida que esa agua se meta a la célula y me vaya a causar un edema cerebral. Solamente necesito esto, no necesito más agua. Entonces, ¿cómo obtengo un agua osmóticamente activa? Que tiene que ser 88.9. Bien, al sodio sérico actual, 168, le saco su 88.9%. 168 por 8,9 me da 149. Nuevamente, subrayenlo, enmárquenlo, circúlenlo, ¿sí? Yo necesito que este niño, estos 850 litros que le voy a pasar en 24 horas, tengan una concentración de sodio de 140. ¿Es mucho? Sí, es mucho sodio. Es hiperosmolar, porque además le voy a poner glucosa, porque si no el niño me hace hipoglucemia. Sí, es hiperosmolar, pero el niño está en un estado hiperosmolar y no quiero rápidamente corregir ese estado hiperosmolar, ni quiero rápidamente corregir el sodio. Mi interés es solamente disminuir los 12 miliequivalentes por litro en un lapso de 24 horas para tener una velocidad de medio miliequivalente por litro por hora. ¿Sí? Entonces tengo que calcular soluciones con este sodio. Ahora, ¿cómo estoy seguro que mis soluciones, por ejemplo, con esta concentración, realmente tengan el agua libre que yo dije? Bueno, hay una fórmula que la pueden anotar. Porcentaje de agua libre de una solución es igual a 1 menos, se abre el paréntesis, sodio de solución entre el sodio sérico. Sodio de solución, pues este es 149 y el sodio sérico es el 138. Es el paréntesis. Recuerden que para hacer esta operación, primero reservo el paréntesis y a 1 le resto esta fracción. Entonces, porcentaje de agua libre de la solución que yo preparé, 1, esta es la fórmula original, 1 menos 149.3 entre 168, el sodio de mi solución, el sodio sérico, resuelvo el paréntesis, me sale 0.889. Si a 1 le resto 0.889, me sale 0.11. O sea, el 11.1% de esta solución es agua libre. Lo cual es lo que nosotros agua libre. Entonces, quiere decir que el cálculo si estuvo bien con ese sodio en las soluciones de 140. ¿Ok? Entonces ya vamos a diseñar las soluciones, vamos a anotárselas al personal de enfermería. Y digo yo, miren, 100,000 mililitros, quiero 149 de sodio, 100,000 mililitros de líquido de soluciones que le voy a preparar, debe de haber 149 miliequivalentes por litro de sodio en 855. ¿Qué es lo que yo le voy a pasar a mi niño? Solamente no le voy a pasar el litro, le voy a pasar 855. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene que contener? Obviamente va a ser un poquito menos de esto porque esto es menos de 1 litro. Hago mi regla de 3, multiplico 855 por 159 y lo divido entre 1000 y entonces me va a dar 127 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Eh? 127. Eso es lo que esto es lo que yo necesito
ponerle a mis 855 mililitros de sodio. Sabemos que el sodio hipertónico tiene 3.000 equivalentes por litro y yo requiero 127.000 equivalentes. Divido 127 entre 3 y tengo 42 mililitros de sodio. Con estos 42 mililitros, yo voy a juntar los 127 y voy a agregar otros líquidos hasta llegar a 850. Entonces yo decido ponerlos así. Le voy a poner glucosada al 5%. Yo hice el cálculo de cuánta glucosada al 5 necesito para tener en este niño una glucosa kilómetro de 5. Me dice la operación que necesito 418 de glucosa al 5. Con 418, con esto garantizo una glucosa sérica normal. El sodio hipertónico que habíamos hecho en la lámina anterior, recuerden, 42 mililitros, 42 mililitros. Y como todo lo demás ya no tiene que tener un efecto osmótico, son 395 que me faltan, lo pongo como agua bidestilada. Ojo, aunque esta sea agua bidestilada, no es el agua libre. Esta solución solamente tiene 95 mililitros de agua libre. ¿Sí? Simplemente que estoy utilizando un sodio hipertónico y que tiene... ¿Vale? Le voy a poner potasio, ya saben ustedes, cuando el niño tiene diuresis, si no tiene diuresis, no le agrego el. En este ejemplo, la glucosa yo la calculé a 5 miligramos por kilo. Bueno, ¿qué eventos esperamos con esta corrección? Uno, muy importante para mí, que se mantiene el volumen extracelular cerebral. No voy a causar edema cerebral porque va a pasar un limitado volumen de agua a la célula. Se va a producir, a lo mejor, edema del resto de las células, si las células estuvieran en un estado normal, pero como las células van a estar deshidratadas, pues entonces se van a rehidratar. ¿Qué eventos hemos notado? Hemos notado esclerodema al final de la corrección o bradicardia. Bradicardia sinusal, alrededor de 90, 100 latidos por minuto, que en ningún caso ha requerido de uso de aminas, de alcoholino trópico, porque no han tenido bajo gasto cardíaco. Solo para que ustedes lo recuerden, la fórmula de la osmolalidad, para que ustedes vean con qué osmolalidad llegó su niño, porque alguien les puede decir, es que esta solución es hiperosmolar por el sodio que tiene. Sí, calculé la osmolalidad al niño. 2 veces el sodio más el potasio, más, paréntesis, inmune entre 2.8 más, paréntesis, la glicemia entre 18. Van a ver que el niño está en un estado hiperosmolar y por lo tanto tenemos que pasarles. Ojo, mensaje para llevarse a casa. Si se calcula una corrección de agua lenta, el neonato va a permanecer subhidratado, por lo tanto con acidosis metabólica una parte del tiempo que dura la corrección. No me preocupa. Lo estamos haciendo cada vez más cerca de lo normal. No quiero hacer una corrección rápida. Tiene efectos cerebrales. Lo quiero hacer lenta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas están tomando gasometrías cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, cada hora. Y es que sigue siendo, pásale otra carga. No, nos tenemos que ir con calma. Deben de tener controlada la corrección usted. No les debe de presionar esto. Por eso la corrección de la deshidratación va a ser a 48 horas en este punto. No se preocupe. Este método, lento, es más seguro que rápidas correcciones de sodio y de agua. Y si yo le paso soluciones hipotónicas, muy rápidamente voy a diluir al niño. Pero aquí el niño al ratito va a estar convulsionando por un edema cerebral. Corrección rápida de sodio y agua es más dañino que la propia hipotónica. Bueno, con esto terminamos la presentación, muy a tiempo, una hora.
Para aquellos que no pudieron hacer apuntes, pueden tomarle una captura de pantalla, una foto. Todo lo que les acabo de decir está en este artículo, en el Acta Pediátrica de México. Teclean todo esto y ahí se encuentra con todos estos datos. Bueno, quedo atento por si hay alguna pregunta. De todas maneras, los apuntes ahí vienen en el artículo. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Olmedo. Yo soy residente de neonatología del Instituto Nacional de Perinatología. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Sabemos que pues este tipo de pláticas nos ayudan a tener un mayor análisis en cuanto a este tipo de situaciones. Sabemos que existen diferentes métodos en diferentes hospitales para resolver este tipo de problemas y el tener la oportunidad de escuchar expertos en el tema es muchísimo mejor para evitar un mal desenlace en los pacientes. Muchas gracias por la plática. De las dudas que han surgido durante la sesión, una de ellas es, ¿cuál es la razón de la fiebre en pacientes con la deshidratación hipernatrémica? La pérdida de agua, simplemente. Pero la fiebre se puede presentar en deshidratación hipernatrémica o deshidratación isonatrémica. Es la falta de agua lo que hace que no tenga ese amortiguamiento, digamos así, ese buffer que tiene el cuerpo para regular temperatura. La pura deshidratación. Muchas gracias. Otra duda es, ¿la concentración de sodio en un litro de solución salina no es 154 miliequivalentes por litro? Esa es una solución fisiológica. Eso es lo que contiene una solución fisiológica. Yo no estoy tratando a un niño con solución fisiológica pura. Entonces no le estaría poniendo glucosa. Yo estoy haciendo un cálculo a la medida, un trajecito a la medida. En este caso salió 149 por los valores de sodio y el peso y la pérdida de peso del niño, pero nos ha salido 150, 160, 120, 110. Cada niño va a salir un sodio diferente. Esto que vieron ahorita no quiere decir que es aplicable a todos los niños. Yo les diría a ningún otro niño más que a este. Por eso hablamos de un tratamiento personalizado de la deshidratación. Y eso es lo que yo voy en contra de lo que hay en algunas publicaciones, en algunos libros clásicos. Le dice, no, trátalos a todos con medio normal o con un tercio normal, con soluciones a 50 por litro. Para algún grupo de niños con una deshidratación generalmente no tan grave y un sodio y en el rango hipernatremia no tan alto, 150, 152, a lo mejor podría funcionar, pero no para todos los niños. El día que le llegue uno con 200 de sodio, por supuesto, le pasan esas soluciones y en menos de 3, 4 horas el niño ya está convulsionando. Es individualizado el tratamiento. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, en lugar de utilizar el concentrado del sodio al 17.7%, ¿se puede utilizar solución salina 0.9% para disminuir la cantidad de agua bidestilada? Sí se podría, o sea, sí se puede. Todo está en la cantidad de sodio que ustedes necesitan. Ustedes pueden obtener el sodio de cualquiera de las dos fuentes. Sí, sí se puede. Si el niño, por ejemplo, requería soluciones con 100 miliequivalentes de sodio, pues a lo mejor ponerle 2/3, que hay un tercio de glucosado, a lo mejor le da suficiente glucosa kilo minuto. No lo sé, pero sí lo podría utilizar. A mí me ha permitido darle exactamente el sodio que necesito, pero es cuestión de hacer los cálculos. Habrá niños que se pueden, habrá niños que no. Si yo les digo que para un niño con una natremia de 200, de 205, necesito soluciones como con 160 de sodio, pues entonces ya no me va a alcanzar la fisiológica en esos ejemplos. Pero habrá muchos ejemplos en los que sí sea suficiente.
Era cuestión de hacer los cálculos para un niño en particular. Gracias. Otra pregunta es, ¿qué piensa usted acerca de realizar la exsanguinotransfusión en pacientes con hiperbilirrubinemia mayor de 30 que tengan deshidratación hipernatrémica? ¿Qué tiene que hacer? Ahí estamos sumando dos efectos, o dos factores, perdón, que nos van a dar daño neurológico, tanto la hiperbilirubinemia, por su toxicidad a altas concentraciones, como la hipernatremia. Ahí la recomendación es, llega el niño, le toman muestra para pruebas cruzadas, cuando tengan los valores de bilirrubina, y empiezan la corrección de sodio, como yo les dije. En cuanto tengan la sangre, se detiene la corrección de sodio, se hace la exsanguinotransfusión, pues va a durar, no sé, hora y media, 2 horas. En la última muestra que saquen de alícuota de sangre, se va a mandar para determinación de sodio. Entonces le vamos a hacer un nuevo cálculo con los valores de sodio y con el peso que tiene el niño una vez que terminó la exsanguinotransfusión. Por supuesto, hay que pesar al niño. Les recomiendo ahí, en vez de empezar exsanguino sacando sangre, es metiendo sangre para no llevarlo, porque el niño está deshidratado. Entonces, si empezamos sacando sangre, pues lo vamos a deshidratar más. Si el niño está al borde del choque, pues capaz que se descompensa. Entonces, se hace con balance positivo en vez negativo, y al final podemos dejar 1 o 2 alícuotas más de sangre. Muchas gracias. Un comentario del doctor Johnny Herrera. Felicitarlo por su ponencia. Su pregunta es, si un neonato llega con 190 miliequivalentes por litro de sodio y en estado de choque, igual se tiene que usar la solución fisiológica al 0.9% para sacarlo de ese estado, sabiendo que tiene 154 miliequivalentes de sodio. Generalmente cuando llega el niño no tenemos el valor del sodio, a no ser que se lo hayan tomado en otro hospital y ya nos llegó con ese valor. Si ustedes no saben que tiene 190, lo ven muy deshidratado, pues se la tienen que pasar con fisiológica. Ahora, en el caso en el que ustedes ya saben que tiene 190, porque fue muy rápida la gasometría, por lo que quieran, entonces pásenle su carga rápida con soluciones a 170. Yo les recomiendo con 20 miliequivalentes menos que los que tiene el niño. En este caso, el niño del ejemplo ponen 190, pues entonces 190 menos 20 serían 170 miliequivalentes de sodio. Si supieran el valor, si no lo saben, tienen que usar fisiológico. No sé si me di a entender. Sí, doctor, Sí, muchas sí, gracias. sí. Al parecer no hay más preguntas. Nuevamente reitero las felicitaciones de los comentarios. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. De verdad creo que ha sido de bastante ayuda para todos. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias por la invitación y cualquier cosa, pues estamos para asistirlos en el Instituto Nacional de Pediatría. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo algunos avisos para comentar. Primero que nada, recordarles que el primer encuentro latinoamericano de residentes de neonatología RECISIVEN a través del taller de ventilación mecánica neonatal se va a realizar los días 22, 23 y 24 de mayo en Toluca, México. De igual manera, el Congreso Internacional de Neonatología CIVEN se realizará 28, 29 y 30 de noviembre en Mar de Plata, Argentina. Por último, nuestra próxima sesión académica con el título Inmunidad del recién nacido se realizará el día jueves 23 de marzo a las 19 horas, recordando horas Centro de México. Muchas gracias.